¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandro Mendoza, soy parte del equipo 3 y ahorita por cuestiones de que estoy en competencia, este video lo estoy grabando antes de estar en Cancún, pero pues ahorita ya estamos en los paranacionales, pero pues seguimos con el compromiso. Muy bien. Hoy en Medicina de Alto Rendimiento hablaremos sobre un tema muy importante que es el electrocardiograma fisiológico y patológico del deportista. Antes que esto, creo que espero haya podido tener la interpretación correcta del tema, porque entré en un punto como de qué es, ¿no? O sea, ¿cómo encuentro o a qué se refiere el electrocardiograma fisiológico y patológico? Y dije, a ver, vamos primero a lo básico. ¿De dónde inicia lo fisiológico y qué es lo patológico? Lo del deportista creo que es muy obvio. Entonces, ok, dije, perfecto. Algo que tenemos que tener nosotros fundamentalmente es tener un equipo multidisciplinario, que es el primer paso para poder formar atletas de alto rendimiento. Entonces, nosotros al tener atletas de alto rendimiento necesitamos un equipo multidisciplinar, pero muchas veces, siendo realistas, a veces nosotros en nuestra licenciatura tenemos que ser los entrenadores, los nutriólogos, los médicos, los fisiólogos, etc, etc, etc. Pero lo correcto es tener un equipo multidisciplinar. Si en este caso no lo hay, pues hay que tener como estos conocimientos. Pero también si tenemos un equipo multidisciplinar, en este caso alguien especialista en la medicina deportiva, pues también tener este conocimiento, ¿no? Para que no nos digan, ah, es que tú no lo sabes leer, o no sabes ver, o no sabes esto. Sí lo sé. ¿Por qué digo leer o ver? Porque precisamente hablaremos del electrocardiograma. Vamos a ver qué es, cómo se lee, cuáles son las lecturas, cuáles son las patologías normales. Y posterior a ello vamos a hablar sobre las patologías en el deportista. ¿Cuáles son las habituales y cuáles son las que no son habituales? Bien, vamos a empezar primero a definir qué es un electrocardiograma. Vamos a aclarar que esta es una de las pruebas más utilizadas, llamadas clásicas, desde hace años, aunque siguen manteniéndose en plena actualidad. El electrocardiograma, SG o EGK, es muy importante que se aprendan estas siglas porque para no estar diciendo electrocardiograma mucho tiempo, pues vamos a estar diciendo SG o EGK. Del alemán electrocardiogram en razón de William Einthoven, su inventor. Bueno, ¿qué es el electrocardiograma? Ya vimos que es una de las pruebas clásicas, pero ¿qué hace? Lo que hace es una exploración que atañe el ámbito de la cardiología, que va más allá de la esfera cardiológica, ya sea aunque suene un poco redundante, pero el SG continúa proporcionando una información básica y fundamental que no es posible obtener a través de otra exploración. ¿Por qué? Porque su realización es rápida, sencilla, segura, no dolorosa y relativamente económica. El SG es un gráfico en el que se estudian las variaciones de voltaje en relación con el tiempo. Es muy importante estas dos palabras, voltaje y relación en el tiempo, ya que consiste en registrar en un formato especialmente adaptado, que son tiras de papel milimetrado, o sea que van por milímetros, que bueno, normalmente se ocupa la actividad de la corriente eléctrica que se está desarrollando en el corazón durante un tiempo determinado. Vemos en la primera parte que es un gráfico que estudia las variaciones de voltaje. Volvemos, voltaje, sabemos que son corrientes eléctricas, que hay ahí pulsos eléctricos. Entonces es la actividad, los momentos o qué es lo que está pasando, que se está desarrollando en el corazón durante un tiempo determinado. También puede ser registrada y visualizada de manera continua en un monitor similar en la pantalla de televisión. Del lado derecho vemos dos imágenes. En la parte de arriba vemos un escenario controlado. ¿Por qué controlado? Porque puede haber personal médico, personal de medicina deportiva, entrenadores, etc. Es un espacio, un área, llámese en un hospital, un centro de alto rendimiento, etc. Y del lado derecho en la imagen inferior vemos esta pantalla de televisión que son los portátiles. Estos los podemos encontrar normalmente en unidades de transporte sanitario, medicalizadas y en unidades coronarias o de cuidados intensivos. Bueno, es muy importante aclarar que cada periodo del ciclo cardíaco tiene su correlación en el electrocardiograma, gran utilidad a la hora de diagnosticar muchas enfermedades, patologías del corazón. Recordemos que las patologías vienen de patos, que es enfermedad, y logía, el estudio. O sea, nos referimos que es la ciencia médica y la práctica de la especialidad concerniente a todos los aspectos a la enfermedad.
Bien, entonces vamos a resumir un poco lo que es el ECG. Es el registro de la actividad eléctrica del corazón en un trazado que marca diferentes deflexiones. ¿Qué quiere decir deflexiones? Bueno, son las curvaturas que van saliendo en el electrocardiograma. Los fundamentos por los cuales se produce el movimiento del corazón generado a través de microcorrientes eléctricas se lleva a cabo mediante un sistema. Este sistema es el sistema de conducción eléctrica del corazón. Y aquí vemos una imagen, este es el sistema de conducción. Nos vamos a concentrar primero en las negritas, que es el nodo SA, nodo AB, haz de His, rama izquierda, rama derecha. Bien, ¿qué es el sistema de conducción? Bien, el sistema de conducción es el tejido especializado mediante el cual se inician y se conducen los impulsos eléctricos en el corazón. Vamos a decir como si fuera una intrinconada de red de cables, o sea, que mis dedos fueran cables, y se realiza la transmisión de microcorrientes eléctricas dentro del corazón que se generan cuando hay movimiento. La representación gráfica de estos impulsos eléctricos o microcorrientes es el ECG. Entonces podemos entender que mediante este sistema de conducción, nosotros vamos a tener impulsos eléctricos mientras esta red de cables, vamos a llamarlo así. Entonces, eso que hace este impulso eléctrico, estas corrientes que van, se marcan en el sistema de conducción. Bien, en el corazón normal, llamémoslo normal, la frecuencia cardíaca debe de ajustarse a las necesidades concretas de un determinado momento que se precisen. Pero esto es muy importante, no tenemos las mismas pulsaciones durante el sueño que después de subir 4 pisos. Por esto lo mencionan un corazón normal. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, vamos a un corredor de 100 metros? El corredor de 100 metros no es lo mismo cuando está su frecuencia cardíaca posterior a que está preparando el impulsador, cuando está en posición de salida y al momento que corre sus 100 metros y los finaliza pasando al fotofinish, no es la misma pulsación porque es en determinado momento que se precisa. Como es, por ejemplo, un corredor a lo mejor de 200, de 400, de 8, 1500, un lanzador, un nadador. Entonces, imagínense que estas pulsaciones varían en una persona normal, ahora en un deportista, conforme a las respuestas que tenga a su actividad o técnica deportiva. Pero bien, las diferentes cámaras de aurículas o ventrículos deben tener un movimiento sincronizado para que el latido cardíaco resulte eficaz. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que el latido cardíaco resulte eficaz? Que las diferentes cámaras, lo volvemos a repetir, auriculares y ventrículos, deben tener un movimiento sincronizado. ¿Qué significa sincronizado? Que vayan a la par, que vayan conjuntas para tener, volvemos a repetir, muy importante, un buen latido. Bien, la frecuencia cardíaca, así como la fuerza y la sincronía en la contracción del corazón, se encuentran reguladas por este sistema, que consta de los siguientes elementos. Entonces, ya quedamos que el sistema de conducción es esta red eléctrica, esta red de cables, que al momento que esos registros salen, tenemos el ECG. Pero este sistema de conducción tiene 3 elementos, si los recuerdan, lo vimos en la imagen. Nodo sinoauricular, que entre paréntesis, nodo SA, nodo auroventricular, nodo AB, y sistema de His-Purkinje. Bien, hice una pequeña gráfica que consta de elementos, qué es, qué hace y cuál es su proceso, qué es lo que realiza. Bien, el nodo sinoauricular es esta estructura en forma de semiluna localizada por detrás de la aurícula derecha y constituida por un acúmulo de células especializadas en el inicio del pulso eléctrico. ¿Qué hace? Es quien marca el paso en condiciones normales en cuanto al ritmo con que late el corazón, pues en él se originan los impulsos eléctricos cardíacos responsables de la actividad misma. Ahora, ¿cuál es el proceso? Ya vimos que es quien marca el paso de las condiciones normales en cuanto al ritmo del corazón. Pero ¿cómo hace o qué es el proceso? Bueno, el estímulo eléctrico se va propagando por las vías de conducción auriculares, de manera parecida a cómo se propagan las ondas en el agua cuando arrojamos una piedra en un estanque. Y una vez estimulado el tejido auricular en su totalidad, el impulso se canaliza y orienta hasta llegar al nodo AB a través de las vías internodales.
El segundo punto que tenemos es el nodo auloventricular, que es una estructura ovalada y su tamaño es la mitad que el del nodo SA. Si ya vimos, y si lo recuerdan que lo acabamos de ver, el nodo SA es el nodo sinoauricular. Pero bien, este se encuentra situado próximo a la unión entre aurículas y ventrículos. De ahí viene su nombre, auroventricular, aurículas y ventrículos. En el lado derecho del tabique que separa los dos ventrículos. El nodo AB ejercería de esta forma un efecto embudo en la canalización de los impulsos eléctricos en su viaje desde las aurículas a los ventrículos. Durante el paso, este es el proceso que realiza, durante el paso por el nodo AB, la onda de activación eléctrica sufre una pausa que aproximadamente una décima de segundo, permitiendo así que las aurículas se contraigan y vacíen su contenido de sangre en los ventrículos antes de producirse la propia contracción ventricular. Bien, el último elemento es el sistema de His-Purkinje. Después de atravesar el nodo AB, el impulso cardíaco se propaga por el haz de His y sus ramas, una serie de fibras especializadas en la conducción eléctrica que discurren de arriba hacia abajo a lo largo del tabique intraventricular. Dicho haz de His se divide después de un tronco común en dos ramas, que es la izquierda y la derecha. Cuando se emplea la expresión bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, se hace referencia a la interrupción de la transmisión de los impulsos eléctricos en el corazón en este nivel. Después de atravesar el haz de His, el impulso eléctrico se distribuye por toda la masa ventricular gracias a una red de microfibrillas denominadas fibras de Purkinje. Se produce entonces la contracción y consiguiente expulsión de la sangre de ambos ventrículos. Bien, ya que mencionamos cuáles son los elementos del sistema de conducción, el SG presenta como línea guía la denominada línea isoeléctrica o línea basal, que puede identificarse fácilmente como la línea horizontal existente entre cada latido. Entonces, vamos a retomar este punto. La línea horizontal que existe entre cada latido es denominada línea isoeléctrica o línea basal. Los latidos cardíacos quedan representados en el SG normal. Recalco mucho la palabra normal porque estamos primero hablando un poco de la población en general. Pero bien, por las diferentes oscilaciones de la línea basal, que ya recordamos que la línea basal es esta línea horizontal que existe entre cada latido, se forma de diferentes formas, en ángulos, segmentos, ondas e intervalos, constituyendo una imagen característica que se repite con una frecuencia regular a lo largo de la tira de papel del SG. Una imagen característica, ¿qué quiere decir una imagen característica? Que es constante, donde podemos ver, repetimos, ángulos, segmentos, ondas e intervalos. Entre latido y latido va discurriendo la línea base o la línea basal. El recorrido en sentido horizontal hace referencia al tiempo transcurrido y la distancia en sentido vertical, altura o profundidad en el voltaje que se está produciendo. Pero bien, ¿cuáles son los resultados del registro de la línea que se encuentra milimetrado? Si recuerdan, al momento decíamos que el SG al momento de salir sale en esta hoja milimétrica, que cada cuadro pequeño del papel mide 1 milímetro, solo un pequeño milímetro. Entonces, encontrando varios estudios, es comprobado que 5 cuadros pequeños forman un cuadro grande, remarcado por un grosor mayor en la tira del papel del SG. En la parte de abajo, si vemos, hay una imagen que dice, del lado izquierdo, a su pantalla, dice primer latido, línea isoeléctrica, segundo latido. Si recuerdan la imagen, la diapositiva inferior, la denominada línea isoeléctrica o línea basal, está aquí entre primer latido y segundo latido. Esa línea horizontal es la línea basal o línea isoeléctrica. Vamos a ver aquí que los tiempos durante la actividad del corazón basta con recordar que 5 cuadros grandes en sentido horizontal equivalen exactamente a 1 segundo. Entonces, retomemos. Cada cuadrito, que lo vemos ahí de color amarillo,
mide 1 milímetro. 5 de estos cuadros forman un cuadro grande y 5 cuadros grandes son, en sentido horizontal, equivalen exactamente a un segundo. Bien, ahora en un SG normal, cada complejo consta de una serie de deflexiones, o lo que habíamos dicho, movimientos, ondas del SG que alternan con la línea basal. Realizando la lectura de izquierda a derecha, se distingue la onda P, el segmento PR, el complejo KRS, el segmento ST y finalmente la onda T, que las vemos del lado derecho. Ahora, si vemos las deflexiones o ondas en SG, que son estas de la imagen del lado derecho, vamos ahora con una misma tabla a ver lo que es, cuál es su duración o momento y qué es lo que representa o sucede. Bien, la onda P es la primera deflexión hacia arriba que aparece en el SG. Su forma recuerda a una mezcla entre una U y una V invertidas. Suele durar unos 2 cuadros pequeños. Acuérdense, cada cuadrito del SG es de 1 milímetro. 5 de ellos forman un cuadro grande y 5 de ellos forman un segundo. Suele durar unos dos cuadros pequeños con duración. Se hace referencia al tiempo, por lo que se debe mirar el número de cuadros en sentido horizontal. ¿Cuándo sucede o qué es lo que representa? Representa el momento en que las aurículas se están contrayendo y enviando sangre hacia los ventrículos. Pasamos a la siguiente deflexión o onda, el segmento PR. Es el tramo de la línea basal, línea isoeléctrica, que se encuentra entre el final de la onda P y la siguiente deflexión o el siguiente movimiento, que puede ser hacia arriba de manera positiva o hacia abajo de manera negativa del electrocardiograma, justo antes del inicio de la contracción de los ventrículos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué representa esto? Bueno, el segmento PR durante este periodo, las aurículas terminan de vaciarse y se produce una relativa desaceleración en la transmisión de la corriente eléctrica a través del corazón. Bien. Complejo QRS. Bueno, es el momento en que los ventrículos se contraen y expulsan su contenido sanguíneo. La onda K no siempre está presente. Se identifica por ser la primera deflexión negativa presente después del segmento PR. Toda deflexión positiva que aparezca después del segmento PR corresponde ya a la onda R propiamente dicha. El hecho que no vaya predecida por una onda K no es en absoluto patológico. Entonces, si nosotros vemos esto en un electrocardiograma, no quiere decir que es patológico. En un ECG normal, las ondas Q deben ser de pequeño tamaño, no mayores que un cuadro pequeño, tanto en longitud, duración, como en profundidad, el voltaje, y encontrarse presentes solo en ciertas derivaciones. Ahora, la onda R es muy variable en altura. No debe de olvidarse que las mediciones en eje vertical, tanto en altura como en profundidad, expresan voltaje, ya que puede llegar a medir desde medio cuadro hasta incluso 4 o 5 cuadros grandes, en el caso de personas jóvenes deportistas. La onda S se observa como continuación directa de la onda R y comienza a partir del punto en esta última, en su fase decreciente, se hace negativa. En conjunto, después de toda la explicación, el complejo formado QRS no debe exceder en duración más de 2 cuadros pequeños. La siguiente deflexión, las siguientes dos, segmento ST, que es el trazado de la línea basal que se encuentra en el final de la onda S y el comienzo de la onda T. Lo que representa es la elevación o descenso con la línea basal puede significar insuficiencia en el riesgo del corazón, especialmente si dichas oscilaciones
coinciden con la sintomatología característica que puede expresar afectación en el aporte al oxígeno al corazón. La onda T es aquella que a continuación del segmento ST consiste en una deflexión normalmente positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que por encima de la línea basal se asemeja al relieve de una montaña más o menos isométrica. Ahora, ¿qué duración tiene? ¿Cuál es su momento? Bueno, su altura suele estar entre 2 y 4 cuadros pequeños y su duración no debe exceder los 3. La onda T representa el momento en el que el corazón se encuentra en un periodo de relajación una vez que ha expulsado la sangre que se vaya a los ventrículos. Bien, ya mencionamos, vamos a recapitular un poco, voy a regresarme a esta parte, que existen fundamentos por los cuales se produce el movimiento del corazón generado a través de microcorrientes eléctricas. Para que pase esto hay un responsable, que es el sistema de conducción eléctrica, que ya lo vimos aquí. Ahora, ya vimos que este sistema es un tejido que mediante el cual se inician y se conducen los impulsos eléctricos en el corazón. Acuérdense que es, un ejemplo para que lo memoricen, como una intricada red de cables donde se transmiten estas corrientes eléctricas. Ahora, existen diferentes cámaras, aurículas y ventrículos que deben tener un movimiento sincronizado para que el latido cardíaco resulte eficaz. Pero bueno, aparte de ello existen otros elementos, 3 elementos que son los nodo sinoauricular, nodo oroventricular y el sistema de His-Purkinje. Y posterior a ello, ya vemos lo que es, qué es lo que se denomina. Es aquí un poco ya lo que hablamos de cómo interpretar un electrocardiograma. Ya quedamos que esta línea isoeléctrica o línea basal o línea horizontal es esta línea que separa de un primer latido a un segundo latido. Como también vimos, ya vemos cuál es la lectura de izquierda a derecha, acuérdense siempre de izquierda a derecha, las siguientes deflexiones o los resultados que saca, que es la onda P, la onda PR, el complejo QRS, segmento ST y la onda T. Y ahora van a decir, ¿y todo esto para qué? Bueno, el ECG o el electrocardiograma es una prueba diagnóstica asequible, segura y sencilla. Recordemos también que es indolora y económicamente barata. Ahora, ¿qué nos proporciona? ¿Qué hace el ECG? Bueno, nos proporciona la gran cantidad de información con relación al estado del corazón. Mucha gente se hace un electrocardiograma cuando se siente mal, cuando desafortunadamente ya hay un paro cardíaco, cuando ya hay un familiar que está cerca de, ay, no es que le pasó a tal familiar y ahora yo me voy a hacer uno, no. Algo que tenemos que hacer nosotros como promotores de la salud, vayámonos al alto rendimiento, a la recreación, a la actividad física, al ejercicio físico, es esta palabra que dije, la promoción de la salud. Estamos acostumbrados a ir al médico, ir a hacernos análisis, estudios, un marco clínico completo cuando nos pasa algo, pero tenemos nosotros que hacer que se cree esta conciencia de prevenir, de hacerlo antes. Recuerden que nuestro trabajo, nuestra profesión es muy importante porque si nosotros quizás vayamos a atender a pacientes que posterior a que tienen ya una enfermedad, posterior a que ya estuvieron hospitalizados, posterior a mil cosas, pero nuestro trabajo, nuestra meta es antes, llegar a. Entonces, un ECG, la primordialidad es el estado del corazón. No está malo hacerse un ECG, no es, de ahí es que te hiciste un electrocardiograma y ya es porque estás mal, o es porque, no. El objetivo de este es que nos proporcione información para ver si estamos mal o si hay algo mal, ver si hay tratamiento, qué ejercicio, qué dosificación, o bien si llega hay un problema, ok, ¿qué hacer? Y si no lo hay, ok, estoy bien, estoy sano, voy a seguir con mi alimentación, mi actividad física, ejercicio, deporte, mi ritmo de vida, mi ritmo de trabajo, etc, etc.
El ECG de una persona sana tiene un trazado característico y los cambios que se producen en el patrón de normalidad del ECG suelen asociarse con enfermedades cardíacas, estas patologías o estas diferencias que vemos. Ahora, fundamentalmente, el ECG tiene el objetivo de detectar trastornos del ritmo cardíaco, arritmias, y en el diagnóstico de las situaciones que cursan con un aporte insuficiente de sangre al corazón, infarto de miocardio y angina de pecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia fundamental que hace el ECG? Bueno, diferencia el ritmo normal del corazón, denominado ritmo sinusal, de cualquier tipo de taticardia. Ritmos en los que el corazón late a una frecuencia anormalmente rápida, entre 100 y 300 latidos por minuto. Recordemos que al principio dijimos una palabra muy clara, que era que el ECG, a pesar de que era algo ya antiguo o clásico, se sigue utilizando. Este método que se elige, porque es un método como tal, es objetivizar los ritmos lentos, donde las frecuencias de pulsaciones disminuyen por debajo de un límite inferior considerado como normal, entre 55 y 60 pulsaciones por minuto, debajo de esta frecuencia llamada bradicardia. Ahora, el diagnóstico de los bloqueos cardíacos, en los cuales la transmisión de impulso ha quedado parcial o completamente interrumpida en algún punto de su recorrido a través del sistema de conducción. Bien, en esta parte lo voy a volver a retomar. La transmisión del impulso ha quedado parcial o completamente interrumpida. Vamos a mencionar los bloqueos. ¿Qué son los bloqueos? Porque estos pueden ser intermitentes o pueden ser completos, parciales o completos. Estos bloqueos que normalmente son más frecuentes es el de la rama izquierda y el de la rama derecha. Una vez dicho esto, ¿qué se puede averiguar con un ECG? Ya sabemos cuál es el objetivo, que es una prueba diagnóstica que nos proporciona información relacionada al estado del corazón. Ahora, ¿qué se puede averiguar? ¿Qué podemos encontrar? Ok, me hago un ECG, todos los parámetros normales, sigo con mi vida. Pero ¿qué pasa si nosotros encontramos, por ejemplo, una arritmia patológica, la más frecuente llamada fibrilación auricular? Esto sucede, o lo que significa, es cuando los aurículas baten aceleradamente más de 300 veces en un minuto y pierden su eficacia como bombas cebadoras de los ventrículos. Esto produce en un corazón que presenta cierto grado de insuficiencia y puede resultar una arritmia grave. Esta arritmia patológica está presente en el 10% de las personas mayores de 65 años y también se identifica sin dificultad en el ECG. ¿Esto qué quiere decir? Que no es necesario que lo encontremos con un ECG, pero sí lo podemos prevenir o sí podemos estar viendo, porque ya vemos que más del 10%, aproximadamente el 10% de la población, es en un rango de edad de 65 años. La angina de pecho y el infarto del miocardio. Bueno, esto sucede cuando el corazón no recibe el aporte suficiente de sangre que precisa con relación a sus necesidades. Ahora, esto es uno de los cambios característicos que se producen en un trazado en estas patologías. Son determinantes para su diagnóstico y asociados a unos síntomas determinados. Permiten iniciar tratamientos para el infarto eficaces, pero no extensos de riesgo en la fase en la que el paciente todavía no ha llegado al hospital. Es lo que mencionábamos, que cuál es el objetivo del ECG. Es que el sujeto, el paciente, no llegue al hospital, porque nosotros sabemos que por unas complicaciones, por falta de prevención, por falta de checarse, de hacer un checklist anual, quizás, vemos que llegan hospitalizaciones y posterior a ello afecta mucho, tanto en la parte física, la parte fisiológica, anatómica, morfofisiológica, afecta en la parte mental. No digo que sea una pérdida total o de, ya está en el hospital y ya no importa, no, sino que todo esto se hace, todo lo podemos prevenir, imagínense un infarto, si nosotros inducimos la cultura
o sea, porque es algo muy importante que si recuerdan lo veíamos en primer semestre, la cultura física, la cultura del bien, la cultura del bienestar. Entonces, es por ello que un ESG es quizás muy sencillo o está ese tabú de que, ay, no, es que es muy caro esto. Quizás sí, ¿no? O sea, a lo mejor sí es un poco elevado a la economía general, pero menciono esto de la economía general porque, pues, ¿cuánto te puede prevenir tener un infarto, hospitalización, etc., etc.? Ahora, esto lo digo en población general, pero ahora, ¿qué pasa con nosotros si tenemos a un atleta? Muchas veces a los atletas se nos exige o se les exige que cumplan, que dejen, sacrifiquen familia, que sacrifiquen vida social, vida escolar, vida tal, 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 tal. Y estamos exigiendo, exigiendo. Tenemos que crear esta conciencia. ¿Qué pasa si, por experiencia, amigos que han tenido infartos, porque yo como, oye, hazte un chequeo y se hacen un electrocardiograma y se dan cuenta o averiguan que están bien, pero ¿qué fue lo que sucedió? Estrés, sobreentrenamientos, cargas altas, competencias muy saturadas, poca preparación psicológica. Entonces, si una persona normal, llamémosla, que no está haciendo deporte, y en este caso deporte de alto rendimiento, pues imagínense ahora agregándole a una persona que se dedica a esto y que pues bueno, ya está teniendo pues a lo mejor competencias internacionales, que a lo mejor tiene familia, que tiene esto. Creo que en nuestra parte ahí como entrenadores, como responsables, como la persona más cercana al atleta, de decir, ¿sabes qué? Vete a hacer un SG para ver si existe o no existe algo anormal o si tienes alguna patología. Bien, después de esto, perdón por desviarme quizás un poco del tema, el aumento de tamaño de las cavidades del corazón. Esto es frecuente cuando en la hipertensión arterial, perdón, en la cual el corazón tiene que bombear contra una resistencia que se encuentra aumentada. Para adaptarse el ventrículo izquierdo, para adaptarse al ventrículo izquierdo como el tabique que lo separa del derecho, comienzan a hipertrofiarse, aumentando por tanto su tamaño. Este incremento de tamaño e hipertrofia puede ser detectado por el ECG, especialmente cuando alcanza una cierta entidad. Bien, ya vimos quizás no la historia del ECG, pero sí cómo se denomina, quién fue su inventor, y empezamos a ver, ¿no? Cuáles son los puntos, qué elementos, qué sistema de conducción, las ondas, vimos lo de los cuadros pequeños, cuadros grandes, pero bien, ahora sí que a lo que nos interesa, aunque nos interesa todo, pero una expresión, los hallazgos normales y anormales en el atleta. Hay mucha información, encontré muchísima información, estudios del Ecuador, de Puerto Rico, de España. Encontré un ruso que la verdad no lo traduje porque sí estaba un poco complicado, pero encontré un estudio que es el que vamos a leer, a checar, que es la publicación del Consenso Internacional de los Criterios para la Interpretación del ECG en Atletas. Esto por el doctor Martín Ibarrola de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Bien, son dos tablas, tres tablitas más, perdón, de hallazgos normales y anormales. Vamos a separarlos. ¿Y cuáles son los hallazgos habituales? ¿Qué se encuentra en un ECG a un deportista que está dentro de los parámetros de un atleta, no de una persona normal? Que digo, los puede tener, pero nos vamos a concentrar ahora de una persona deportista o un atleta de alto rendimiento. Aumento del tono vagal. Es la presencia de bradicardia sinusal, ritmo auricular, ectópico y ritmo de una unión acelerada. Es en el bloqueo AB de primer grado con un intervalo PR mayor a 200 ms y de segundo grado del bloqueo AB tipo 1. Vamos a también encontrar la hipertrofia ventricular izquierda y derecha. Hipertrofia ventricular izquierda y derecha, volvemos a repetirlo, es la presencia de criterios de voltaje para la hipertrofia del ventrículo izquierdo, en ausencia de cambios en la repolarización de la onda T o del segmento ST. Patrón de repolarización precoz.
Presenta el punto J y la elevación del segmento ST convexo, común en aquellos que son más jóvenes, hombres o de ascendencia africana y caribeña. La inversión de onda T normales, que están presentes en las derivaciones B1 a B3 en aquellos menores a 16 años. Hallazgos anormales. Bueno, ¿qué es un hallazgo anormal? Estos merecen una evaluación adicional de acuerdo con una condición patológica. Ya vemos que es la patología o enfermedades que recomienda la derivación a un especialista en cardiología deportiva o cardiopatías. Es aquí lo que mencionábamos, la prevención a un atleta. Ok, fuiste a hacerte un ECG, estos son hallazgos habituales, estás bien, perfecto, continuamos. Estás mal, digo, estás con una patología, no te preocupes. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué encontramos? Y es muy importante, ahora sí, no sentirnos nosotros como entrenadores de, no te preocupes, yo voy a hacer tal cosa para que tú lo hagas y salgas, porque no somos especialistas, sino que aquí el especialista es dirigirnos a un especialista en la cardiología deportiva o bien de cardiopatías. Un hallazgo anormal son las inversiones anormales de la onda T menor a 1 mm y de acuerdo con su ubicación en el electrocardiograma. Al evaluar las ondas T bifásicas, la parte negativa debe considerarse anormal si es menor a 1 mm, como si la onda T se hubiera invertido únicamente. En AVR3 y B1 normalmente pueden tener ondas T invertidas y se excluyen del análisis. Inversiones en ondas T en más 3 derivaciones en adultos se correlacionan en el desarrollo con el seguimiento de miocardiopatías. Ahora, en el 10% y el 15% de los atletas normales de ascendencia africana y caribeña se presentan una inversión de onda T aislada, aunque en atletas afroamericanos y en caucásicos puede presagiar la expresión fenotípica a lo largo del tiempo o del desarrollo de la mordiocapatía. La inversión de onda T se observa comúnmente de las derivaciones laterales en las personas con micardiopatías hipertrófica y en las derivaciones inferiores. Las inversiones de la onda T cara inferior aisladas es del 4,1% y el 6% de los atletas afrocaribeños y el 0,3 y el 1,15 de los atletas blancos. No presentan HMC, pero deben ser evaluados anualmente con imágenes para descartar el desarrollo de MCH o bien de miocardiopatías hipertróficas. Bien, ya de hallazgos anormales. Vamos a ver la depresión del segmento ST menor a 0,5 mm en dos o más derivaciones antiguas, las ondas Q anormales y el bloqueo de rama izquierda. Igualmente, de hallazgos anormales, vamos a encontrar el valor pronóstico de un retraso no específico en la conducción intraventricular de menor a 149 ms en atletas que no está claro, patrón WPW y el síndrome de QT largo congénito, por sus siglas en inglés LGTS. Este sí lo vamos a leer un poco, que es la enfermedad hereditaria asociada con el intervalo QT prolongado y de riesgo de torsade de Pointes y síncope. La prevalencia se estima de 1 en 2000. Hasta el momento, 17 genes se encuentran relacionados. Bien. De hallazgos anormales debemos encontrar las contracciones ventriculares prematuras, el bloqueo AB de segundo grado tipo 2 y la onda epsilon. El patrón de Brugada tipo 1 y taquirritmias auriculares, incluidas las taticardias supraventriculares paroxísticas, la fibrilación y el aleteo auricular, son muy poco frecuentes y anormales. Pueden asociarse estas con síndromes como cardiomapatías y canolopatías. Bien, ahora, razones por las que un deportista debería hacerse un electrocardiograma. Ya hablamos de una persona normal, pero ahora vamos a enfocarnos al atleta, al deportista. Un ECG en reposo
Esto lo menciona la Sociedad Española de Cardiología, Grupo de Cardiología del Deporte, a cargo de la doctora Dolores María Macía Mondejar. Y menciona ella que un ECG en reposo puede poner en sobreaviso de algún tipo de problema cardiológico subyacente que ha pasado desapercibido. Les menciona desapercibido, ¿por qué? Porque está nuestro atleta de 100 metros preparando su arrancador, va a salir, hace su prueba de 12 a 16 segundos, su ritmo cardíaco es elevadísimo, se empieza a tranquilizar y pasa desapercibido. Pero ¿qué pasa si nuestro atleta, nosotros no nos percatemos de, está cansado, está muy, quizás alguna arritmia o está presentando tal cosa? Pero ese problema pasa desapercibido o nosotros lo vemos normal. ¿Qué pasa si nosotros lo hacemos a un lado? Vamos a encontrar alguno de los hallazgos anormales que ya mencionamos. Entonces, en reposo, un ECG para un deportista puede ponernos en sobreaviso de algo que esté desapercibido con el esfuerzo, que vaya en relación. El SG puede ser de un deportista distinto respecto a una persona sedentaria o llámese normal en condiciones mismas. Esto no suele suponer ningún problema, pero en el momento de presentar alguna clínica como dolor en el pecho, puede crear al médico que lo estudie dudas sobre el diagnóstico, ya que en ocasiones pueden simular ciertos problemas mayores e incluso de un infarto. Ahora, esto también es parte importante del control evolutivo en deporte. Estos cambios que se producen en el electrocardiograma del deportista no aparecen de la noche a la mañana. Un ECG anormal no va a aparecer hoy, que está tranquilo, y mañana, uy, ya salió. No, esto es un problema que va con una concurrencia, va presentándose. Entonces, si nosotros vemos la evolución con el tiempo del electrocardiograma, podremos saber si nuestro deportista está presentando una buena adaptación al ejercicio físico. Es algo muy importante esta última línea y por eso no la resalté en negritas, pero sí la voy a volver a reafirmar, que a base de un ECG presentado a nuestro atleta de manera quizás anual o semestral, nosotros podemos así verificar que está presentando una buena adaptación. Porque ¿qué pasa si nosotros vemos valores anormales? Y más, y más, y más, y nosotros seguimos a nuestro atleta y no hacemos un ECG, puede pasar alguna de estas patologías. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos esto y tenemos dos beneficios? El beneficio de que estamos viendo de que nuestro atleta está teniendo una buena adaptación al ejercicio, a la técnica deportiva y en la promoción de las capacidades físicas, que estamos teniendo estos resultados y a la par vemos la salud del deportista, que es algo que no tenemos que separar. Nunca debemos de poner a un lado el bienestar de nuestro atleta, siempre tenemos que llevarlo en conjunto y por obvio también salimos beneficiados de, ok, ya vi cuáles son sus valores, perfecto, puedo dosificar más, puedo exigirle un poco más o bien, ok, voy a volver a checar mi micro, mi macro, mi mesociclo y volver a dosificar. Y bien, pues esto fue todo. Aquí están las fuentes bibliográficas. Les voy a pasar la presentación independientemente del video de YouTube. Posterior a ello también les voy a cargar un archivo de PDF, un documento que está aquí, es esta utilidad de electrocardiograma de reposo en la prevención de la muerte súbita del deportista, donde vienen algunos de los términos que estuvimos hablando, conceptos, pero ya con su definición. Pues bueno, muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo, jorge.mendoza@uam.edu.mx. Pueden mandarme ahí algún correíto por si no entendieron algo o por Teams, sin ningún problema lo estaré checando. Y pues bueno, espero que haya quedado todo claro. De todas formas, le pasé la información a mi equipo, ellos están un poco informados del tema, lo fuimos estructurando juntos, entonces si hay alguna duda, pues bueno, espero puedan responderla. Si no es así, espero tener su apoyo, doctora, para poder concluirla. Y si no es así, pues con todo gusto, yo en mis tiempos libres en competencia, pues busco artículos, me informo, pregunto quizás a algunos especialistas de cardiología deportiva que están en competencia para preguntarles cualquier duda que ustedes puedan tener. Entonces, muchas gracias por su atención, espero no haber demorado tanto, no hacerlo tedioso.
pero pues les agradezco. Muchas gracias.